En plena expansión de la pandemia, una frase de Mark Fisher se viralizó. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es el síntoma de una época sin futuro. Los espectros radiales se proponen analizar esta lenta cancelación, más allá de las lógicas que nos ofrece el capital, y traen como buenos fantasmas del futuro otros horizontes posibles. Bueno, llegamos al momento que habíamos adelantado hoy. No se trata de exorcizar, sino al contrario, invocar a los fantasmas del futuro para hablar, en este caso, con Nacho Zaffarano. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Mono, ¿cómo estás? Muy bien. Contento. Con frío, como toda la humanidad en este rincón de Latinoamérica. Sufriendo la fresca, pero bueno, vamos a intentar darle un poquito de batalla, Sí. aunque sea. Acá estamos refugiados, así que vale la pena. Acá estamos bien, sí. Vamos a pensar un poco más sobre Fisher y algunas cuestiones culturales, ¿no? El universo Fisher. Hay un universo concepto Fisher. que trabaja uno de sus discípulos, se llama Matt Kulkun, que habla de la función Fisher, que fueron todas las cosas ahí que Fisher fue dejando en el aire y que está bueno retomar. En este caso vamos a meternos con una de las fases de Fisher, a nuestro entender, como grupito de estudio, de laburo, de las más interesantes. Acá ya le hemos adelantado en un par de oportunidades. Fisher fue un tipo que de profesión filósofo y docente, Sí. pero que donde tal vez tuvo mayores expresiones y en mi punto de vista donde fue más destacado fue en su faceta como crítico cultural. Una parte interesante de esa crítica cultural de Fisher es tal vez que era un tipo que no se dedicaba simplemente a hacer una crítica cultural en tanto a desarticular las cuestiones artísticas de una obra, sea una banda, sea un disco, sea una película, sea una serie, sino intentar captar qué era lo que estaba sucediendo alrededor de esa obra, pensándola como en qué momento estaba sucediendo, cuáles eran las sensibilidades que estaban en juego. Y algo de que él laburó mucho fue el post-punk. Claro. Y si traemos hoy en día el post-punk, la razón por la cual nos interesa es porque estamos en Argentina en este año, y desde hace 2 años, ahora vamos a meternos un poquito en eso, con una nueva ola, una camada de jóvenes haciendo post-punk que nos resulta más que interesante en este momento. Ah, bien. Acá, de hecho, bueno, Radio Universidad es una radio que se hace eco siempre de todas las cuestiones de vanguardia que van surgiendo en la música actual de Argentina. Se escucha un montón de estas bandas nuevas post-punk. Y entonces, bueno, nos parecía que era algo interesante para empezar a explorar. Está bien. Estaba pensando, ¿no?, en esa mirada de Mark Fisher sobre el porqué de algunas expresiones culturales, no como una moda pasajera que se impone desde algún sector, sino al contrario, una expresión de un movimiento subterráneo que por alguna razón emerge y contagia. Así fue el punk, ¿no? Exacto. Que bueno, impulsado por un montón de jóvenes que no la estaban pasando bien en la Inglaterra de mediados de los 70 y querían expresarlo y hacer un camino en la música, diferenciándose de lo que también estaba en ese momento como la cúspide del rock, era el rock sinfónico. Bueno, ellos Claro. se diferenciaron yendo a las raíces. Bueno, y en el mismo sentido, el post-punk también nace como una expresión en algún punto de rechazo a lo que el punk había sido en su momento, ¿no? Uh-huh. En un momento en el cual de máxima consolidación de Ramones, de los Pistols, de The Clash, de Buzzcocks, etcétera, surge ahí una nueva corriente musical diciendo, bueno, hay algo de todo esto que sucedió y que estuvo muy bien en un momento determinado que tal vez haya que empezar a revisar, ¿no? Sí. Y ahí es donde entran en juego nuevos sonidos, ¿no? La incorporación al sonido punk del dub, del groove, de cuestiones también del sonido más del crowd rock y etcétera. Uh-huh. También la llegada de diferentes autores de otras disciplinas. Pienso en Philip Dick, en Bailar, en Burroughs, como otros autores tal vez del campo de la literatura fueron contaminando esa escena punk para dar una ruptura y empezar a hacer el inicio en este camino de lo que fue el post-punk. Claro. Lo que nos resulta interesante, tal vez, es pensar qué pasó en el año 79-80 en Inglaterra para darle inicio a esa oleada post-punk y ver si hay algún punto en común de por qué, desde el año 2021-2022 en adelante,
hay una camada tan importante de bandas haciendo post-punk en Argentina. Claro. Bueno, en el 79-80 estaba en pleno régimen thatcheriano, ¿no? Bueno, entonces ahí está el punto. Bueno, yo te quiero leer un pasaje de un ensayo de Fisher que se llama No más placeres, Joy Division. Justamente un juego de palabras con Unknown Pleasures, el disco emblema, el disco de Joy Division. Sí. Que dice lo siguiente. Se ha vuelto cada vez más claro que 1970 y 1980, los años con los que siempre será identificada la banda, fueron el umbral de una época. El momento en que todo un mundo que era socialdemócrata, fordista, industrial, se volvió obsoleto y en el que los contornos de un nuevo mundo, un mundo neoliberal, consumista, informático, empezaron a mostrarse. Uh-huh. Y yo pensaba, qué parecido, ¿no? Esa escena que está mostrando Fisher del 79-80 con el año 2021-2022, ¿no? Un año de ruptura, pensando en el 2021, como también como continuidad del 2020, un año de ruptura de todo lo que entendíamos en nuestras vidas, con lo que fue la pandemia, y que permitió la emergencia de toda esta nueva camada. Se me vienen a la cabeza algunas bandas rápidamente, ¿no? Mujer Zebra, Buenos Vampiros, Socorro, Sacatumba. Bandas principalmente de capital y conurbano bonaerense, también con algún rebote importante en la ciudad de La Plata, Buenos Vampiros en Mar del Plata, etc. Pero, ¿cómo están estos puntos en común? Y ahí también hay algún punto interesante para distanciarnos de Fisher. Fisher decía que las condiciones para que la emergencia de un movimiento como el post-punk del 79 y del 80, en la Inglaterra que él estaba pensando, en la Inglaterra de los 2010, ya no estaban dados. Bueno, hay que ver si esa crisis, ¿no?, del 79-80 tiene muchos puntos en común, a mi entender sí, con lo que fueron las crisis de el 2020-2021 en Argentina. Claro. Entonces, bueno, ¿por qué? Esas tal vez son las preguntas que nos interesa empezar a hacernos. ¿Cómo puede ser que que estamos atravesando esta nueva ola de chicos, porque son realmente bandas jóvenes, bandas que en promedio de edad 25, 26 años, se están referenciando en un sonido que había quedado muy atrás, sobre todo también con un sonido, que esto es un punto tal vez para que pensemos, que en Argentina no tuvo una gran hegemonía, ¿no? El post-punk en Argentina, si bien tuvo una llegada en los tardíos 80, ¿no? Sí. Pienso en bandas como Los Pillos, incluso Peligrosos Gorriones, tal vez siempre estuvieron más tapados o solapados con una categoría un poco más grande. En su momento el nuevo rock argentino, sí, ¿no? Siempre fueron como... Bueno, de hecho el punk mismo en Argentina llega un poco demorado con respecto a la explosión británica y en América, ¿no? Exacto. Entonces... había expresiones, sí, punk durante la dictadura, casi al poco tiempo, pero eran muy minoritarias. Muy minoritarias. Ahora, esta expresión no es nada minoritaria. Estamos en un momento de crisis económica en la cual la crisis económica repercute en todos los sentidos de la vida. No solamente afecta a los consumidores al momento de hacer sus compras cotidianas necesarias para vivir el día a día, también se ve muy afectado en lo que es la industria cultural, la industria ociosa. Cortar tickets hoy en día para una banda es muy complicado. Ahora, sin embargo, estas bandas tocan y llenan. Mujer Zebra, por ejemplo, que es tal vez una de las bandas más icónicas, acaba de agotar un Niceto el día sábado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, las preguntas que nos queremos empezar a hacer, también para pensar esa forma, hacer un laburo a lo Fisher, de intentar captar eso, es, bueno, ¿qué fue lo que estuvo sucediendo con estas bandas, con esta nueva oleada? Para pensar si es que podemos hablar de un paralelismo entre aquel surgimiento de la ola post-punk 79-80 en Inglaterra con la situación 2021-2022 en Argentina. Claro, estaba pensando en la crisis de 2001 de nuestro país, mientras el país se prendía fuego, obviamente, con lo que fue la salida de la convertibilidad y la caída del gobierno de la Rúa. Aquí en La Plata había una efervescencia de bandas que llenaban, está bien, lugares chicos, es cierto, en La Plata o tocás en lugares muy chicos o en lugares grandes, ¿no? Tenemos falta, el gran problema del intermedio. Falta esa cosa intermedia, pero explotaban, y si bien siempre la queja es que hay pocos lugares para tocar, esos lugares estaban siempre llenos, como si, bueno, a pesar de la crisis económica y del país que se estaba derrumbando, había una necesidad, primero, de cultivar el arte, el rock en este caso, pero además para abrazarse con otros que la estaban pasando igual de mal, ¿no? Sí, ni hablar. Además, un punto importante, ¿no? Cómo se captan en las letras esas
situaciones del momento a nivel anímico. Sí. Y Fisher decía algo que me parece también interesante para traer. Dice, si Joy Division importa hoy más que nunca es porque ha captado el espíritu depresivo de nuestro tiempo. Escuchen Joy Division hoy y tendrán la ineludible impresión de que el grupo estaba catatónicamente conectado con nuestro presente, su futuro, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿cómo podemos pensar hoy en día en estos artefactos culturales que estamos visibilizando en este momento, no solamente como esa expresión del presente, sino también como una mirada hacia adelante, que era lo que le interesaba a Fisher, intentar captar en esas obras no solamente lo de ahora, sino esa visión para adelante. Y cuando uno lee las letras de muchas de estas bandas que vamos a estar trayendo para poder compartir, tal vez para escuchar de una forma un poquito más desmenuzada, no simplemente haciéndole clic a una canción, sino también intentando captar eso, es, bueno, hay una expresión de cierta depresión en esas letras. ¿Qué implica esa depresión? Trayéndolo también con algún tema que hemos hablado en otro de los encuentros, esa cuestión de la hedonia depresiva y el hecho de simplemente dejarnos llevar por el goce del momento sin que importe mucho más lo que hay hacia adelante. Bueno, un poco la idea es hacer una presentación en los encuentros que vienen de estas nuevas olas de bandas post-punk, que un punto interesante también es que no es solamente un punto de contacto en términos de género y sonido, ¿no? Sí. Sino también de una cuestión cultural más amplia, de un grupo social. ¿Qué es lo que se comparte? Porque incluso sucede de que vos, por ejemplo, buscás en Spotify, que es hoy por hoy nuestro regulador de los sonidos en su gran mayoría, y vos ponés sonido post-punk o post-punk argentina, y cuando escuchás, poco tiene que ver con el post-punk que nos imaginamos, poco tiene que ver con Joy Division, poco tiene que ver con New Order, poco tiene que ver con Devo y etcétera, ¿no? Ahora, sin embargo, hay una aceptación del post-punk como paraguas para, abajo de eso, ver cuáles son esas realidades que están dándose vuelta. Y esto que decía Fisher, ¿no? Lo de, prestarle atención a ese presente que marcaba Joy Division pensando en el futuro, de alguna manera viene también a fortalecer lo que te decía. No se trata de una moda, sino de un movimiento que surge desde abajo, no algo impuesto que rápidamente va a desaparecer, sino que va a perdurar. Ahí está la gran diferencia. Totalmente, y además ahí está tal vez el punto más interesante que posiblemente lo vamos a estar desentrañando con el paso del tiempo. ¿Cuándo podemos determinar que algo es una moda y cuándo es algo que llegó para quedarse a nivel sonido? Digo también, no sé, una ciudad como La Plata, que fue la abanderada de un género musical como el indie. Sí. Hoy nadie puede hablar del indie como una moda, más allá de que haya tenido momentos de mayor rotación en las radios, de mayor consumo en diferentes capas sociales, etcétera. Hoy en día ya es un género que llegó para quedarse. Ahora, las preguntas que tal vez sí vienen con esta nueva ola es, bueno, ¿es una moda o es algo que llegó para quedarse porque expresa un síntoma de lo que está sucediendo? Me quedé con lo que decía del análisis de algunas letras, ¿no? Y si había ahí un contenido depresivo compartido. Seguramente, y hablando puntualmente de Joy Division, había mucho de Ian Curtis y su propia depresión, ¿no? Pero que de alguna manera interpelaba a los que se sentían igual que él, aunque no estuvieran atravesando el mismo drama, y ahí es donde la cosa se hace colectiva. Fisher decía algo muy interesante respecto a Ian Curtis como letrista, que decía, no es que expresaba la tristeza clásica de los varones del rock que estaban tristes por una mujer, tristes por algún tipo de pérdida, etcétera, sino que eran letras que eran profundamente melancólicas y que llevaban mucho más profundo. Había conocido la verdad, decía Fisher, Curtis, y a partir de ese conocimiento de la verdad, a lo que llegaba era la depresión. Entonces, bueno, son temas bastante largos, complejos para empezar a hablar, que nos parecía interesante hoy hacer la introducción para después meternos con mayor profundidad. Lo profundizaremos la semana que viene y las venideras, porque Fantasmas del Futuro, cada viernes aquí en Piloto de Prueba. Nacho, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos.